Hola queridos telespectadores y oyentes. Hoy seguiremos tratando el tema de la crisis económica china. La última vez discutimos sus aspectos financieros y económicos, hoy discutiremos los aspectos políticos. También discutiremos las recomendaciones de los expertos sobre cómo China puede superar esta crisis. Al final discutiremos 4 posibles escenarios de desarrollo de los acontecimientos. Así pues, los aspectos políticos más importantes de esta crisis son las relaciones de China con Occidente y la cuestión de Taiwán. El conflicto de Ucrania ha tenido graves repercusiones no solo en la economía mundial, sino también en las relaciones de China con Occidente. La negativa de Pekín a apoyar abiertamente a Ucrania y condenar las acciones de Rusia no ha hecho sino aumentar las tensiones entre China y Estados Unidos, y complicar la situación de las relaciones de China con Europa. Al mismo tiempo, Pekín busca reforzar los lazos económicos con Occidente, especialmente con Europa. Prueba de ello son las visitas del ministro chino de Asuntos Exteriores, Wang Yi, a Europa, la calurosa acogida de las delegaciones europeas en China y los llamamientos de Xi Jinping a las empresas extranjeras para que inviertan en China. Hasta ahora, China ha evitado decantarse inequívocamente por los países occidentales, lo que no hace sino aumentar las tensiones en las relaciones económicas y repercutir negativamente en la economía china. Uno de los temas clave que afectan a las relaciones Pekín-Occidente es la cuestión de la reunificación de China, que hace referencia a la posible invasión de Taiwán por parte de China. Las declaraciones de Xi Jinping sobre la inevitabilidad de esta reunificación no han hecho sino aumentar las tensiones. Las conversaciones más serias sobre el destino de la isla comenzaron con la elección de Tsai Ing-wen, partidaria de la independencia de Taiwán. Esto irrita a Once y en un intento de influir en el comportamiento de sus vecinos, a menudo recurre a amenazas indirectas, principalmente mediante ejercicios militares cerca de la isla. Esta agresión militar preocupa tanto al gobierno taiwanés como a los países occidentales. La reelección de Tsai en 2020 y la elección de su compañero de partido William Lai en las elecciones del pasado enero fueron recibidas de forma igualmente negativa por Pekín, lo que dio lugar a otro ejercicio militar. La escalada periódica de la situación en torno a Taiwán tras las elecciones en la isla, en relación con los viajes al extranjero de políticos taiwaneses y las visitas de diplomáticos extranjeros, es ya casi habitual. En respuesta a estas acciones por parte de China, los países occidentales, especialmente Estados Unidos, expresan su apoyo a Taiwán. La mayoría de los expertos militares estadounidenses creen que Estados Unidos está dispuesto a intervenir en el conflicto incluso si China no recurre a una invasión a gran escala, sino que, por ejemplo, impone un bloqueo a la isla. Esta situación crea una situación extremadamente tensa, pero tanto Washington como Pekín comprenden las posibles consecuencias y tratan de mantener el diálogo. En este contexto, este año se celebró en Bangkok una reunión entre representantes de ambos países. La posibilidad de una invasión china a gran escala de Taiwán está lejos de ser segura. Algunos expertos creen que Pekín podría reconsiderar su política de línea dura e intentar encontrar soluciones de compromiso. Sin embargo, en caso de invasión, la economía mundial podría enfrentarse a una recesión global, una inflación a largo plazo e incluso una serie de impagos nacionales. Incluso sin una mayor escalada, las tensiones entre Pekín y Taiwán tienen un impacto significativo en la economía china. Además, el conflicto crea obstáculos a la cooperación económica entre China y Taiwán, lo que ha provocado un descenso de las inversiones de Taiwán a China desde hace varios años, incluido un descenso del 34% en 2023. Para mantener el papel de China como factor importante en la economía mundial,
el FMI insiste en la necesidad de adoptar medidas enérgicas en el mercado de la vivienda que permitan a los mecanismos del mercado hacer frente a la situación actual. En particular, el FMI recomienda introducir un sistema de seguros para asegurar a los compradores contra el riesgo de infravivienda, introducir un impuesto nacional sobre la propiedad y fomentar el ahorro. También son importantes las reformas fiscales para corregir los desequilibrios estructurales en los ingresos y gastos de las administraciones locales. Uno de los cambios clave debe ser aumentar el consumo interno. Para ello es necesario aumentar el poder adquisitivo de la población, incluidos los pensionistas, lo que implica cambiar el sistema de pensiones. En la actualidad, las pensiones chinas las reciben sobre todo los habitantes de las ciudades, mientras que la población rural está casi privada de ellas. También debe suavizarse la estricta división entre zonas urbanas y rurales debido al sistema de registro UCO. El FMI insiste en la necesidad de un cambio gradual hacia una economía orientada a los servicios y alejada de la mano de obra poco cualificada. El nivel de desarrollo económico y de productividad lo hace posible. Muchas de las propuestas del FMI para China, como inversiones en educación, sanidad, ámbito social, solución de los problemas del mercado inmobiliario y desarrollo de la demanda interna, son casi idénticas a las declaraciones de los funcionarios chinos, comentó el orientalista Mikhail Korostikov. El problema no es que China vaya en la dirección equivocada, sino que no siempre se da cuenta de lo que ella misma habla. Todos estos cambios, como la expansión del consumo interno y la reducción de la dependencia de las exportaciones, ya se aplicaron en la década pasada, pero quedaron en suspenso debido a la pandemia y aún no se han reanudado. La pandemia de coronavirus ha demostrado que en caso de grandes sacudidas, el país pierde rápidamente manejabilidad y el atractivo de China disminuye rápidamente, explica Korostikov. A los dirigentes chinos no les gustan las sorpresas. Manejó mal tales desafíos durante la pandemia. Por lo tanto, la aplicación acelerada de las reformas propuestas por el FMI probablemente se perciba como una fuente potencial de aún más inestabilidad y caos. Incluso la burbuja existente en el mercado inmobiliario es menos alarmante. Como solía decir el ex primer ministro Li Keqiang, las burbujas en China son férreas. Se pueden controlar hasta el último momento. Para que esta burbuja estalle y desemboque en una crisis, tendría que ocurrir una catástrofe mundial, añade Korostikov. Además, seguir las recomendaciones del FMI no encaja en la agenda política de China, que sigue siendo moderadamente antioccidental, señala el orientalista. La evolución futura puede representarse mediante varios escenarios. El primer escenario, conservador y relativamente optimista, supone que la evolución no irá acompañada de desplomes dramáticos ni de noticias positivas inesperadas, como el cese de la acción militar rusa en Ucrania, una mejora significativa de las relaciones entre Estados Unidos y China o una fuerte recuperación del sector inmobiliario. Muchos analistas del FMI se centran en este escenario en sus previsiones. En este escenario, China seguirá enfrentándose a grandes retos. La burbuja del mercado inmobiliario se desinflará, los precios caerán y los préstamos para la construcción quedarán a menudo impagados. Sin embargo, el mercado no se hundirá, sino que se estabilizará gradualmente. También persistirán los desafíos del mundo exterior y las tensiones en las relaciones internacionales. La tendencia autoritaria del régimen chino a controlar la política y la economía seguirá siendo un obstáculo importante para el mercado. En este escenario, la economía china se ralentizaría, pero no de forma crítica, y sería capaz de mantener un crecimiento del PIB del 4,6% en 2024, mientras que la economía mundial se mantendría en una tasa de crecimiento estable del 3%.
El segundo escenario es una versión pesimista del escenario de referencia del FMI. En este escenario, China seguirá afrontando los mismos retos que ahora, pero no podrá hacerles frente. Seguirá invirtiendo en manufacturas baratas con escasa rentabilidad y la transición a los servicios y a industrias más productivas será lenta. En tal caso, los analistas suponen que el crecimiento anual de la economía china se mantendrá en más o menos 2% hasta 2029 aproximadamente. El tercer escenario supone la posibilidad de que estalle la burbuja del mercado inmobiliario, lo que podría desembocar en una crisis financiera. Los elevados niveles de deuda acumulados en este sector podrían verse desequilibrados por un colapso total del mercado, lo que provocaría una fuerte ralentización de los flujos de capital y una reducción de la inversión nacional, afectando a otros sectores de la economía. En tal caso, el punto álgido de la crisis podría llegar en 2027. Cuando el crecimiento de la economía china se detendría de hecho, lo que podría desencadenar una crisis mundial o una ralentización significativa del crecimiento del PIB mundial. El cuarto escenario está relacionado con los riesgos de política exterior, como el deterioro de las relaciones con Occidente y una escalada de la guerra comercial con Estados Unidos. El aumento de los aranceles y la reducción del comercio con los principales socios podrían afectar gravemente a la economía china, pero probablemente no causarían una crisis financiera tan grave como un desplome del mercado inmobiliario. Este escenario podría empezar a desarrollarse en 2025, tras las elecciones estadounidenses, y dependerá en gran medida del resultado. En tal escenario, el crecimiento del PIB podría situarse en torno al más o menos 1,5%. Aunque algunos economistas optimistas creen que China y la economía mundial serán capaces de capear los desafíos con dinamismo y confianza, existe la posibilidad de que China caiga en una trampa de estancamiento con India a la cabeza de la región. No obstante, la probabilidad de escenarios catastróficos parece baja, y no se habla de que China vuelva a los niveles de crecimiento anteriores a la crisis. Estimados telespectadores y oyentes, en su opinión, ¿cuál de los cuatro escenarios es el más probable para China? ¿Tienen ustedes sus propios escenarios? Si es así, compártalos en los comentarios. En su opinión, ¿son suficientes las medidas propuestas por los especialistas del Fondo Monetario Internacional? También me gustaría informarles de que el enlace a la primera parte del análisis de este tema puede encontrarse en la descripción de este vídeo. Gracias a todos por su atención, buena salud, buen juicio y buen humor.